Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Godínez. Agradezco muchísimo a la gente del Museo Universitario del Chopo de la Ciudad de México que me haya invitado a ser parte de esta conversación telemática. Y es una serie de conferencias que hacemos desde el aislamiento, desde cada uno desde nuestros rincones, para estar comunicándonos con la gente, reflexionando en conjunto y haciendo una nueva comunidad de pensamiento a partir de los medios. Mi trayectoria es una trayectoria que va de la investigación de la academia. Soy egresada de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Las Palmas de Gran Canaria hice mi doctorado en teoría de la literatura. Investigo sobre artes escénicas en general, sobre performance, pero también en particular hago investigaciones sobre danza, desde los bailes populares hasta la danza escénica. También soy bailarina y coreógrafa y coqueteo con el performance y últimamente con el vídeo. He trabajado en México, por supuesto, y en otros países como España. Ahora mismo vivo en las Islas Canarias, estos pequeños puntitos que vemos aquí al lado de África. He estado trabajando en comunidades fronterizas, en Guatemala, con México, en Estados Unidos. He estado en Chile, en Ghana, en Suiza, en Brasil, en diferentes lugares del mundo. Y desde todos esos rincones, lo que me lleva, lo que me mueve es el pensamiento sobre todo del cuerpo, el pensamiento sobre el cuerpo y cómo el cuerpo también modifica nuestras ideas. Entonces, bueno, las artes vivas tienen mucho que ver justamente con el cuerpo, ¿no? Las artes vivas tienen una forma de entenderse en relación a las artes escénicas, también en relación al performance. Sin embargo, hay genealogías que podrían hacer la diferencia del nombre. Las artes escénicas las podemos encontrar o reconocer en una etapa de la historia mucho más que tienen que ver con la modernidad, mientras que las artes performativas, el performance tiene que ver justamente con cierta ruptura, ¿no? Cierta crítica de la modernidad, lo que conocemos como postmodernidad. Y las artes vivas es una forma de llamar a estas artes escénicas mediadas, transdisciplinares, que de algún modo conviven con diferentes lenguajes y que yo diría son multimedia, artes vivas multimedia o artes vivas transmodernas. Intentaré poco a poco durante la charla ir ahondando en ello. Es importante participar o hacer esta red de diálogo justo en estos momentos de confinamiento que se impone de manera global por la epidemia del COVID-19. Es importante porque es una forma de romper, ¿no? con ese aislamiento. Es una forma de reencontrarnos, de reconfigurarnos, de hacer nuevas comunidades virtuales, de poder pensar juntos, juntas, sobre este nuevo fenómeno que sin duda inciden de manera muy, muy fuerte sobre las artes escénicas. ¿Por qué? Porque las artes escénicas
Una de sus características es justamente el convivio, la presencia, el cuerpo, la relación casi directa, podríamos decir, ¿no? Entre el performer, el bailarín, el actor, la actriz, la bailarina y el público. Todos estos conceptos tienen que ver con una etapa en la que nosotros reconocemos las artes escénicas en un modo clásico, digamos, ¿no? Es verdad que ya el performance, ya la etapa del teatro postmoderno, ya la etapa de la danza postmoderna, de algún modo rompen con esta idea de público intérprete, público actor o bailarín, bailarina, ¿no? Sin embargo, es hasta ahora que la ruptura es total. Total justo porque ya no podemos ir a los teatros, ya no podemos relacionarnos cuerpo a cuerpo, no podemos ensayar, no podemos explorar juntos el movimiento, juntas, y de algún modo eso reconfigura el modo de acercarnos a las artes vivas. Por eso, insisto, empecemos a hablar de artes vivas transmodernas o artes vivas multimedia. Para seguir como con estas tres etapas de la historia, ¿no? La modernidad, la postmodernidad y la transmodernidad, entendamos que a la primera, a la modernidad, de algún modo le corresponde justamente la presencia, el cuerpo y la presencia. La postmodernidad viene de algún modo a cuestionar esa presencia en la que de algún modo se confiaba y se basaba el evento escénico, y nos habla incluso de la simulación, ¿no? Ahora, en este momento, en esta etapa transmoderna, estaríamos hablando de la telepresencia, que es justamente esto, que yo estoy presente aquí con ustedes, pero a partir de un medio, es decir, de manera mediada. Trans es a través de, estoy de una manera transpuesta, ¿no? Entonces, este tiempo, sin duda, nos obliga a redefinir el concepto de artes vivas. De algún modo ya se redefinieron las artes escénicas y ahora estamos redefiniendo toda la etapa postmoderna, toda la etapa del teatro posmoderno, de la danza posmoderna, incluso del performance, a partir de esta telepresencia. En las artes vivas, el contexto local siempre ha marcado la producción, ¿no? El contexto local en México, por ejemplo, es un contexto necropolítico actualmente que influye, determina la producción escénica, la producción del arte en general. Por lo tanto, las artes vivas están marcadas por una violencia, por una necropolítica, por una vulnerabilidad del cuerpo, y se responde a través de nuestras prácticas del necroteatro, por ejemplo, a partir de la escritura, a partir de las manifestaciones en comunidad y performáticas.
En Ghana, por ejemplo, estuve recientemente en un festival que se llama Chalewote, que es un festival de arte callejero en el que se combinan lenguajes tradicionales como eventos de religiosidad antigua con artes como el graffiti, el performance, la música. El festival este año tuvo un lema que se llamó el Pitching Imaginarium, que de algún modo retoma los lenguajes antiguos o las lenguas antiguas de Ghana y las palabras, quiero decir, y las combina con el inglés, que es la lengua del colonizador. De tal modo que no están hablando inglés ni están hablando lenguas antiguas, están hablando pidgin. Es algo parecido a lo que pasa en el Caribe con lo creol. De algún modo es esa fluidez en el hibridismo, ese mestizaje en el que los lenguajes antiguos con los lenguajes actuales se comunican, se restablecen, lo que hace que las nuevas localidades respondan a una actualidad, a una realidad global. En ese sentido, la producción de las artes vivas sí está marcada por lo local. Entendamos por lo local lo que la filósofa Rosa María Rodríguez Magda llama glocal, que es lo local en comunicación con lo global. Eso es súper importante. En ese sentido, las relaciones y las contradicciones entre lo local y lo internacional justamente tienen que ver con un cambio de nombre. Es decir, a lo local ya no podemos entenderlo como hace 20 años y tampoco a lo internacional. A ambas realidades hay que agregarles el prefijo trans. Hablemos de lo translocal y de lo transnacional. ¿Cómo entendemos lo translocal? Pues justamente a partir de hablar de las marcas de los contextos locales en la sociedad de la comunicación globalizada. Hay un impulso cosmopolita de las sociedades en el cual de algún modo se expanden al mundo a partir de las herramientas de comunicación telemediáticas. Mi libro más reciente se llama Morenas de Veracruz, Fisuras de Género y Nación Vistas desde la Tarima. Está editado por la Universidad Veracruzana y se puede bajar en línea de manera gratuita. Y justamente allí analizo el fenómeno del son jarocho desde una perspectiva de género, es decir, a partir del papel de las mujeres bailadoras. Y lo que se remarca constantemente en este libro, lo que yo remarco constantemente es que el fandango, el son jarocho, es una realidad translocal. Quiere decir que desde Veracruz, de algún modo se expande un fenómeno cultural que incide en otras ciudades del mundo, como Barcelona, París, Nueva York, sin dejar de marcar las tradiciones y el sentido de la tradición local. Quiero decir, no pasa por la exportación del
la nación, no pasa por el encuadre de lo nacional, es decir, sigue siendo local, sigue siendo Son Jarocho, sigue siendo Veracruz, pero incidiendo de manera global, es translocal o es, como diría Rodríguez Magda, glocal, con la G, ¿no? Así tenemos que entender lo local ahora en la producción de las artes vivas. Lo mismo sucede con lo internacional. Ya no podemos seguir hablando de lo internacional, sino de lo transnacional y de la transcultura. Lo internacional, de algún modo, conservaba este Estado-nación, este paradigma moderno, esta figura política de la modernidad que tanto se defendió, incluso podría seguirse defendiendo a partir de lenguajes como el folclore, por ejemplo, o del fútbol, ¿no? Bueno, pues este reducto de la modernidad, del Estado-nación, cuando hablamos de lo internacional, de algún modo quiere decir que hay organizaciones que se establecen, sobre todo a nivel económico, se establecen en diferentes puntos, en diferentes naciones, y después se interrelacionan, pero conservando esos límites marcados, esas fronteras nacionales. Lo que ahora nosotros tenemos, lo que existe ahora es una nueva realidad geopolítica, una realidad virtual, fluctuante, marcada por lo transnacional. El cambio climático no es un problema de Estado-nación, es un problema del mundo. Esta pandemia del COVID-19 no es un problema de Estado-nación, es un problema transnacional. En ese sentido, nuestras respuestas y nuestra cultura debe ser y está siendo transnacional. Hay de algún modo algo que podríamos llamar un individualismo solidario, que es hasta cierto punto contradictorio, pero es real, ¿no? Quiere decir como un individuo aislado desde su localidad puede incidir en las realidades transnacionales y de algún modo puede responder en tiempos reales a partir de los medios de comunicación. Y hay algo que a mí me parece bien interesante en esta nueva etapa que nos está tocando vivir, que es la creación de nuevas comunidades, de otras formas comunitarias, de comunidades transnacionales que suceden a partir de fenómenos como lo religioso, lo ideológico, lo artístico, ¿no? Como podríamos hablar de una comunidad de performers, por ejemplo, una comunidad de bailarines o de coreógrafos, o una comunidad, para no seguir con las fronteras de las disciplinas, una comunidad de artistas o de artes vivas transnacionales. Y en ese sentido podemos dar respuestas globales, ecológicas, de algún modo urgentes, políticas. Y ese es nuestro papel. Entonces, en este nuevo paradigma social, hay que generar un pensamiento de riesgo, una cita de Rodríguez Magda, un pensamiento de riesgo para una sociedad de riesgo mundial. ¿Y qué implica generar este nuevo pensamiento? Pues que sea un pensamiento fluido, transfronterizo, reticular, híbrido, transnacional. Y las artes vivas de algún modo nos ayudan, nos han estado preparando para generar este tipo de reflexiones y este tipo de pensamientos, porque ya las artes vivas han cruzado
disciplinas se han hibridizado, se han vuelto transnacionales. No obstante, en este momento que estamos viviendo hay que agregarles la mediación de una manera mucho más marcada, porque es una obligación, ¿no? Estamos obligados a quedarnos en casa. Y la pantalla de algún modo sustituye al cuerpo, media al cuerpo. Entre ustedes que están de aquel lado y yo hay una pantalla que nos permite la experiencia, que nos permite el diálogo y que de algún modo sustituye la relación corporal, la presencia, se vuelve telepresencia. Y lo mismo sucede con el espacio escénico. La pantalla sustituye al espacio escénico. Aquello que sucede en tiempo real en un lugar determinado es visible por la pantalla. Y entonces la pantalla sustituye, en estos momentos, está sustituyendo al espacio escénico. La experiencia estética se modifica. Me gustaría volver solo para que quede claro los tres momentos, modernidad, postmodernidad y transmodernidad, pero visualizándolos en las características de las artes escénicas que nos convocan. Mientras que en la modernidad hay cierta narrativa, cierta linealidad, un apego al texto, en la posmodernidad hay fragmentación, hay corporalidad, hay movimiento, hay transdisciplina o liminalidad entre las artes escénicas. Y en la etapa transmoderna tenemos todo esto que ya ocurría en las artes performativas o en el teatro postmoderno o en la danza postmoderna o en el performance o en la instalación o en el happening, ya sucedía, pero ahora está mediado. Es decir, ahora no sucede sin la pantalla, ahora está en el ciberespacio, ahora además hay un hipertexto. Ahora, además, las vanguardias tienen que estar a través de la comunicación telemediática. De algún modo hay una transvanguardia. Nuestro cuerpo se ha modificado, ¿no? Todos de alguna forma somos una especie de mutantes, esta idea del cyborg. Somos una especie de mutantes con prótesis telemediáticas. No podemos comunicarnos, ya no es suficiente nuestra palabra, no es suficiente nuestra oralidad sin la pantalla, sin los programas que nos permitan las reuniones, sin las aplicaciones que nos permitan la comunicación y la transmisión de cuidados y afectos. Es decir, ya hay una mutación de nuestros cuerpos y de nuestras realidades. Y no es una película de ciencia ficción, es una realidad. Está sucediendo aquí y ahora. Hay un punto de ruptura, hay un nuevo paradigma en el mundo. Hay un nuevo modo de producción global. El mismo modo de producción capitalista no existe de la misma forma y tampoco nuestras artes vivas pueden ser producidas de la misma forma. Lo visionario de Walter Benjamin a principios del siglo XX, cuando hablaba de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque ahora
con la reproducción virtual, de algún modo, nuestros paradigmas estéticos vuelven a replantearse. Y en ese sentido es un desafío. Hay nuevas oportunidades de subversión. Y Walter Benjamin veía en esos cambios de percepción, en esos cambios veía justamente una oportunidad para la política a través de la estética. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que prever para el futuro es la generación de nuevos lenguajes, de nuevos puentes que nos permitan transitar entre el pasado, lo benéfico del pasado y el futuro, la urgencia del futuro. Y me parece que lo más importante es a nivel ecológico y en cierto sentido a nivel aurático. Benjamin justamente hablaba de la pérdida, de la ruptura del aura, ¿no? Sin embargo, hay una falta, hay una necesidad de espiritualidad en nuestra época, en nuestro confinamiento. Necesitamos recuperar una fuerza espiritual y eso creo que es una tarea urgente, lo mismo que la ecología. Es importante que generemos esos puentes para poder reconstruirnos, reconfigurarnos, y justo esta época nos está sirviendo para esa toma de decisiones, ese volver a empezar. Entonces no se trata de una síntesis al estilo hegeliano entre la modernidad, la posmodernidad y una síntesis transmoderna. En este sentido, no pienso igual que Rodríguez Magda, no es una síntesis lo que urge, sino justamente una ruptura de paradigmas y una nueva época. Hay un estado actual de emergencia, la liminalidad misma está mediada y en las disciplinas en las que el cuerpo es la herramienta de trabajo, el territorio de trabajo, como el performance o la danza, este confinamiento, este aislamiento nos implica nuevos desafíos en la medida en la que tenemos que explorar un cuerpo en soledad. No es el cuerpo que investiga junto con otros cuerpos el movimiento, con el contacto a través de las emociones y de los laboratorios de creación, donde surge lo que Gilles Deleuze llamaba los incorporales. Ahora eso sucede de manera mediática. El individuo solo frente a la pantalla, ¿no? Es un desafío, sin duda. Y retomo la frase de Pina Bausch, a quien le dediqué mi tesis de doctorado y cuyo libro fue publicado en nuestra editorial mexicana recién perdida, que es Paso de Gato. Ella decía, hay que bailar, de otra forma estamos perdidos. Y aún en soledad, aún en el confinamiento, es importantísimo movernos y bailar y generar artes escénicas. Es vital para recuperar esa fuerza emocional, esa fuerza física del propio cuerpo y también esa fuerza espiritual que nos hace falta. Y además retomo las palabras de Said Mahmoud,
que justamente lanzó hace pocos días el discurso a propósito del Día Internacional del Teatro, que decía, hablando de un contexto de violencia pakistaní, desde allí, desde las guerras, desde las armas nucleares, desde la censura a los artistas, desde allí comentaba que los malos momentos son buenos tiempos para el teatro. Y podemos decir lo mismo para la danza. Y podemos decir lo mismo para las artes vivas. Los malos tiempos son buenos momentos para volver a crear artes vivas, transnacionales y mediatizadas. Y cómo hacer de eso una oportunidad, una reconfiguración de nuestra humanidad. Quisiera terminar con una serie de preguntas, precisamente por los compromisos. Quisiera que nos preguntáramos por los compromisos que estamos obligados a asumir. ¿Cuáles son esos compromisos que esta nueva etapa nos pide como artistas de las artes vivas? Son compromisos ecológicos, son compromisos culturales, transculturales, son compromisos espirituales, transespirituales, son compromisos de género. ¿Cuáles son nuestros compromisos? Y lo más urgente, me parece, es cómo reponer esta fuerza de manera virtual. Cómo recomponer, cómo volver a llevar la pila al 100, cómo generar esos puentes entre el pasado y el futuro en la contingencia. Finalmente, hay una nueva relación entre las artes vivas mediatizadas o las artes vivas transmodernas y la socialización que esta etapa implica, y es justamente la transmisión de afectos, la transmisión de pensamientos, la transmisión de amistad a través de las pantallas. Un niño puede escuchar un cuento online, puede leer un cuento en el libro, pero el niño prefiere que sea su amiguito o su amiguita la que le envía el cuento de su viva voz, la que le envía el juego, porque lo que quiere es verlo, lo que quiere es sentir la presencia, la telepresencia. Así pues, la telepresencia nos convoca aquí y ahora a esta reflexión urgente para reconfigurar nuestros convivios escénicos, nuestros actos poéticos, nuestras realidades globales y nuestra salud como humanidad. Muchas gracias.